Da la vuelta al coche, Mark, ahora mismo. Mi voz salió tan cortante que ni yo misma la reconocí. Un segundo estaba mirando por el parabrisas la larga carretera rural que llevaba a la casa de mi hijo para nuestra reunión familiar, y al siguiente, todo el color desapareció de mi cara. Las manos se me helaron. El corazón empezó a latirme tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Mi marido me miró confundido, luego volvió la vista a la carretera. Evelyn, ¿qué pasa? Por favor, susurré, y luego más alto, da la vuelta ahora mismo. Llevábamos casados 38 años, suficiente tiempo para saber cuándo solo estaba molesta y cuándo tenía miedo de verdad. No volvió a discutir. Agarró el volante, miró por el retrovisor y giró rápido hacia el arcén estrecho. La grava crujió bajo las ruedas. Mi respiración se volvió rápida y superficial mientras el coche se alejaba de la reunión, de la casa donde nuestro hijo Daniel había prometido risas, música, barbacoa, globos para los nietos y un gran día feliz en familia. Pero ahora yo sabía que no, porque segundos antes había visto algo que me heló la sangre. Una camioneta negra estaba escondida detrás de una fila de árboles cerca del final del camino de entrada de Daniel, donde ningún invitado aparcaría. Había 2 hombres junto a ella. No llevaban bandejas de comida ni sillas plegables. Estaban vigilando la carretera, vigilando nuestro coche, y uno de ellos se llevó el teléfono a la oreja en el mismo momento en que nos vio llegar. Y entonces mi propio hijo salió al porche, miró directamente hacia nuestro coche y no sonrió. ¿Por qué una madre tendría que huir de su propio hijo? ¿Y qué cosa terrible nos estaba esperando si hubiéramos seguido conduciendo? Me llamo Evelyn Carter. Tengo 66 años, soy madre de 2 hijos, abuela de 4, y hasta ese día creía que el peor dolor que un hijo podía causarte era la frialdad. No tenía ni idea de que un hijo pudiera hacer algo que hiciera que su propia madre temiera por su vida. Mientras Mark conducía más rápido por la carretera, no dejaba de mirarme de reojo. Evie, háblame. Me giré en el asiento y miré por la ventana trasera. Nadie nos seguía aún, pero eso no me tranquilizaba. Sentía el pecho oprimido. No vayas a la casa, dije. No te detengas cerca de aquí. Solo conduce. Él asintió. Vale. Así era Mark. Firme, tranquilo, el tipo de marido que no necesita todas las respuestas al instante. Aún así, podía sentir su preocupación llenando el coche. Condujimos en silencio casi 5 minutos antes de que se metiera en una vieja gasolinera con un cartel azul descolorido y un pequeño bar pegado. Era el tipo de lugar donde paran los camioneros a tomar café. Había algunas personas junto a los surtidores. Una mujer mayor regaba flores junto a la puerta. Lo bastante seguro, pensé, al menos por un momento. Mark aparcó junto al edificio y apagó el motor. Entonces me miró directamente. Cuéntamelo todo. Abrí la boca, pero por un segundo no me salieron palabras. Tenía la garganta seca. Cogí la botella de agua del portavasos, desenrosqué el tapón con manos temblorosas y di un sorbo. Vi a Daniel, dije. Él frunció el ceño. Claro que lo viste, íbamos a su casa. No, dije, vi su cara. Eso hizo que Mark se quedara quieto. Hay cosas que solo entiendes después de compartir toda una vida con alguien. Un extraño no sabría a qué me refería, pero Mark sí. Sabía que hablaba de la mirada en los ojos de nuestro hijo. Daniel tenía mi pelo oscuro y la mandíbula fuerte de Mark. De niño tenía la sonrisa más brillante del mundo. Con 7 años corría a la puerta cada tarde gritando, «Papá ha llegado». Con 10 lloró durante 1 hora porque encontró un pajarito en la acera y quería salvarlo. Con 16 se empezó a cambiar. Poco a poco mentía más, reía menos, se volvió reservado, orgulloso, irascible. Pero incluso entonces, incluso con todo eso, yo solía encontrar un poco de dulzura en su rostro. Hoy no. Cuando salió al porche y miró nuestro coche, su expresión era dura, plana, casi expectante, como si supiera exactamente lo que iba a pasar. Mark se recostó lentamente. ¿Qué más viste? La camioneta, los hombres, tragué saliva, estaban escondidos, Mark. No eran invitados. Y Daniel los miró a ellos antes que a nosotros.
Mark frunció el ceño. ¿Estás segura? Sí. Le agarré el brazo. Y entonces uno de esos hombres levantó el teléfono. Todo en mí me decía que estaba mal. Miró a través del parabrisas hacia la carretera vacía. ¿Podría ser algo de trabajo? Quizá Daniel contrató ayuda para la fiesta. Yo quería que fuera verdad. Lo deseaba más que nada. Pero en el fondo ya sabía la respuesta. ¿No viste su cara?, dije en voz baja. Ese no era un hijo esperando a sus padres. Era un hombre esperando que algo empezara. Mark exhaló despacio y se frotó la barbilla. Entonces llamamos a la policía. Esas palabras deberían haberme tranquilizado, pero en lugar de eso me revolvieron el estómago, porque si llamábamos a la policía tendría que contar algo que llevaba 3 meses callando. Y el silencio, empezaba a entenderlo, es donde crecen los problemas. Bajé la mirada a mi anillo de boda. Las manos ya no me temblaban tanto, pero aún temblaban. Hay algo que debería haberte dicho, dije. El rostro de Mark cambió al instante, no enfadado, sino alerta. ¿Qué es? Antes de que pudiera responder, el teléfono vibró en mi bolso. Daniel. Todo mi cuerpo se tensó. Mark miró la pantalla, luego a mí. No contestes si no quieres. Pero yo sabía que necesitaba oír su voz. Acepté la llamada y puse el altavoz. Mamá. La voz de Daniel sonó cálida, suave, casi alegre, demasiado alegre. ¿Dónde estáis? Ya ha llegado todo el mundo. Todo el mundo. Esa frase me recorrió el cuerpo como un escalofrío porque ya no estaba segura de a quién incluía. Intenté mantener la voz firme. Tuvimos que parar a echar gasolina. Hubo una pausa, pequeña, pero la hubo. Qué raro, dijo. Papá llenó el depósito antes de salir. Mark me miró. Yo no dije nada. Daniel soltó una risa suave. Mamá, ¿estás bien? Suenas nerviosa. Miré mi reflejo en la ventana del bar, pálida, asustada, y de repente recordé otra llamada, de noche, hace 3 meses, Daniel susurrando, hablando de dinero, de presión, de hacer algo solo una vez para arreglarlo todo. En ese momento me convencí de que lo había entendido mal. Quería creerlo. Una madre puede mentirse a sí misma cuando la verdad duele demasiado. Ahora sabía que lo había oído perfectamente. Mamá, repitió Daniel. No vamos a ir, solté de golpe. La línea se quedó en silencio. Luego su tono cambió, no triste, no decepcionado, afilado. Sentí a Mark incorporarse a mi lado. No vamos a ir, repetí. Daniel bajó la voz. ¿Alguien ha hablado contigo? Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Hablarme de qué? Otra pausa. Luego volvió su voz suave, pero sonaba falsa, como una sonrisa pintada. Estás haciendo esto raro, mamá. Los niños están esperando. Lily ha hecho esa tarta de melocotón que te gusta. Lily era su mujer, dulce por fuera, cuidadosa con las palabras, siempre abrazando demasiado tiempo y sonriendo demasiado. Antes pensaba que solo intentaba ser querida. Últimamente empezaba a preguntarme si observaba a la gente como quien mira puertas cerradas, pensando siempre en cómo abrirlas. Diles a los niños que lo siento, dije, y colgué. Durante un momento solo se oía el zumbido del viejo cartel del frigorífico fuera del bar y el siseo lejano de un camión saliendo de la carretera. Mark se volvió hacia mí. Evie, ¿qué está pasando? Cerré los ojos. 3 meses antes, Daniel había venido a casa solo, sin Lily ni los niños. Parecía cansado, sudoroso, inquieto. Pidió café pero apenas lo tocó. Dijo que había hecho malas inversiones. Luego dijo que no era solo él, que Lily también tenía deudas, grandes. Después me preguntó si todavía guardaba los papeles de la propiedad en la caja fuerte de casa. En ese momento me reí y dije, ¿por qué me preguntas eso? Él también se rió, pero solo con la boca, no con los ojos. Ahora, en el aparcamiento de la gasolinera, todo encajó como piezas de un rompecabezas, la repentina invitación a la reunión, la insistencia de Daniel en que fuéramos temprano antes que el resto de la familia, los mensajes de Lily asegurándose de que lleváramos la carpeta azul con documentos familiares antiguos.
Decía que los niños los necesitaban para un trabajo del colegio. La camioneta escondida, los hombres esperando, la cara de mi hijo. Miré a Mark y por fin dije lo que me daba vergüenza admitir. Creo que Daniel quería algo más que una reunión, susurré. Creo que quería que estuviéramos solos. Creo que quería los papeles de la casa, la información de los ahorros, quizá más. Y creo que esos hombres estaban allí para obligarnos si nos negábamos. Mark me miró, atónito. Su rostro también palideció. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró otra vez. No era Daniel, era un mensaje de Lily. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Vuelve ahora o Daniel no tendrá elección. Se me heló la sangre. Mark lo leyó por encima de mi hombro. Y justo en ese momento, una camioneta negra salió de la carretera y entró despacio en el aparcamiento de la gasolinera. Y cuando se abrió la puerta del conductor, vi a uno de los hombres del camino de Daniel bajarse y mirarnos directamente. Mark lo vio al mismo tiempo que yo. No gritó, no entró en pánico. Solo volvió a coger las llaves y dijo en voz baja: «Agáchate». Me deslicé en el asiento tan rápido que el bolso se abrió y todo cayó al suelo. El bálsamo labial, pañuelos, las gafas de leer, un paquete de caramelos, todo esparcido junto a mis pies. El corazón me latía tan fuerte que apenas oía nada más. Por la ventana lateral vi unas botas cruzando el asfalto agrietado de la gasolinera, pasos lentos, tranquilos, de alguien que cree que ya tiene el control. Mark arrancó el motor. La camioneta negra se detuvo a 2 filas, bloqueando la salida más fácil. El hombre que bajó era alto, ancho de hombros, llevaba una chaqueta marrón gastada y una gorra baja. No veía bien su cara, pero no hacía falta. Conocía ese cuerpo, esa forma de andar. Era uno de los 2 hombres escondidos en la casa de Daniel. La puerta del bar se abrió detrás de nosotros. Una camarera salió con una bandeja de vasos vacíos, vio la camioneta, vio nuestro coche y se frenó. La mujer de las flores dejó de regar. Incluso el aire parecía detenerse. El hombre levantó una mano como si saludara a un amigo. Mark puso la marcha atrás. La sonrisa del hombre desapareció. Entonces otra camioneta entró en el aparcamiento detrás de nosotros. Se me cortó la respiración. «Nos están rodeando», susurré. La mandíbula de Mark se tensó. «Aún no». Giró el volante con fuerza, subió el bordillo marcha atrás y cruzó una zona de hierba seca detrás de la gasolinera. El coche botó tan fuerte que me golpeé el hombro contra la puerta. Me agarré a la manilla y me sujeté. Un cubo de basura salió volando en el retrovisor. Alguien gritó. La camioneta negra arrancó rugiendo detrás. Pasamos junto al bar y salimos a una carretera secundaria detrás de la estación. La grava saltaba bajo las ruedas. Mi marido no era de conducir de forma temeraria, respetaba los límites, usaba intermitentes en carreteras vacías, pero en ese momento condujo como un hombre que entiende que la vida vale más que las normas. Me giré para mirar atrás. La camioneta nos seguía. «Llama al 911», dijo Mark. Mis dedos fallaban en la pantalla. Pulsé mal 2 veces antes de conseguir llamar. La operadora respondió con calma y traté de explicar entre respiraciones temblorosas que nos estaban siguiendo cerca de Miller County Road, que creíamos que unos hombres intentaban detenernos, que la reunión familiar de nuestro hijo podía ser una trampa. Incluso a mí me sonaba increíble. La operadora me dijo que no colgara y que siguiera describiendo dónde estábamos. Lo hice. Leí señales, describí la camioneta, dije que había al menos 2 hombres, quizá más. No mencioné el nombre de Daniel al principio. Decirlo en voz alta era como tragar cristales. La carretera serpenteaba entre campos abiertos y árboles dispersos. La camioneta se mantenía lo bastante cerca como para ver el polvo sobre el capó. Luego aceleró. «Mark», dije con la voz rota, «se acercan». «Lo sé». Más adelante la carretera se bifurcaba. Un camino iba hacia el pueblo, el otro hacia campos viejos y almacenes vacíos. Mark tomó el camino hacia el pueblo sin dudar. La camioneta lo siguió. Apreté el teléfono contra la oreja. La operadora dijo que la policía ya iba en camino, pero que la patrulla más cercana tardaría varios minutos.
Varios minutos. Sonaban eternos. Entonces el teléfono pitó con otra llamada. Daniel. La ignoré. Luego Lily. También. Luego Daniel otra vez. Mark me miró un segundo. Ponlo en altavoz. Contesté. Mamá, para esto ahora mismo. La dulzura falsa había desaparecido. Su voz sonaba tensa, enfadada, asustada. Miré la carretera. Has mandado a hombres tras nosotros. No, espetó. Mandé amigos para traeros de vuelta antes de que lo arruinéis todo. ¿Todo? La palabra me golpeó. ¿Qué pensabas hacer? ¿Asustarnos, acorralarnos, quitarnos los papeles, el dinero? No iba a ser así, dijo. Eso dolió más que un grito, porque demostraba que era real. Mark siguió conduciendo. Dime entonces qué se suponía que iba a pasar. Se oyó su respiración irregular. De fondo voces, Lily hablando, un niño riendo. Eso casi me hizo llorar. Los niños estaban allí. Nuestros nietos, cerca de todo aquello. Daniel habló más bajo. Solo teníais que firmar unas cosas. La mano me tembló tanto que casi solté el teléfono. ¿Firmar qué? Papeles de transferencia, préstamos, autorizaciones temporales, solo hasta arreglar el negocio. Mark soltó un resoplido amargo. Invitaste a tus padres a una reunión para que firmaran y os quedáis con nuestra casa. No es solo la casa, estalló, siempre exageras, me estoy ahogando. ¿Y pensaste que podías hundirnos a nosotros también? Hubo silencio. Luego dijo algo que nunca olvidaré. No ibais a perder nada si cooperabais. La camioneta se acercó más. Esa palabra, cooperar, lo decía todo. Esperaba resistencia, esperaba miedo. Dije muy bajo, no sé quién eres ahora mismo. Su voz se quebró. Mamá, si vas a la policía estoy acabado. Casi me reí, no por gracia, sino por tristeza. Debiste pensarlo antes de tender una trampa a tus propios padres. Y colgué. Durante unos segundos ninguno habló. La carretera se ensanchó y llegamos a una autopista más transitada, gasolineras, farmacia, semáforo rojo, vida normal. La camioneta se alejó un poco. La operadora nos dijo que nos detuviéramos en la farmacia. Mark lo hizo. La camioneta pasó de largo. Me desplomé en el asiento. El cuerpo se me aflojó. Mark dijo, ahora toda la verdad, sin proteger a Daniel. Asentí. En pocos minutos llegaron 2 coches de policía. Contamos todo. Luego los mensajes, la llamada, los hombres. Y conté lo que había callado, que Daniel preguntó por el testamento, por la propiedad, que faltaban documentos. La agente Ensley tomó nota. Preguntó por deudas. Daniel tenía una empresa, había pedido demasiado dinero, Lily también gastaba sin control. Y lo peor, parte del dinero no venía del banco. Venía de hombres que no esperan. Yo lo había oído decir, conseguiré que firmen. Me sentí culpable. Debería haberlo contado. Ensley dijo, ahora lo está haciendo. Preguntó si era violento. No exactamente, pero tenía arranques. Luego preguntó si creía que quería hacernos daño. Miré a Mark. Creo que quería asustarnos para obedecer. Pero cuando el miedo entra, el daño está cerca. Decidieron ir a la casa y comprobar todo. Nos dijeron que no volviéramos a casa y que fuéramos con alguien de confianza. Clare, mi hija. Condujimos hasta su casa. Nos recibió sin preguntas, nos metió dentro, cerraron todo. Le contamos todo. Se quedó en shock, luego enfadada, luego triste. Sabía que algo pasaba con Daniel, pero no esto. Preguntó por los niños. Dijeron que comprobarían. Pobre niños, dijo. La noche se hizo eterna. A las 8:30 llamó Ensley. Los nietos estaban a salvo. Casi lloré. ¿Y Daniel? No está en la casa. Se fue antes de que llegáramos. Su esposa dice que es un malentendido, pero una de las camionetas ha aparecido abandonada. Seguimos buscándolo. Un frío me recorrió la espalda.
Entonces Ensley dijo la parte que más me heló la sangre. También encontramos varios documentos de transferencia de propiedad sin firmar sobre la mesa del comedor, junto con copias de archivos sacados de su casa. Señora Carter, uno de esos papeles incluye una versión de práctica falsificada de su firma. Se me abrió la boca. Clare soltó un sonido de puro asco. La mano de Mark se cerró en un puño, pero Ensley aún no había terminado. Hay una cosa más. Un vecino dice que su hijo se fue a toda prisa después de sacar una caja metálica cerrada del garaje. ¿Sabe qué podría haber dentro de esa caja? Me quedé mirando la mesa. Entonces la respuesta me golpeó tan de repente que me mareé. La caja fuerte familiar, no la de dentro de casa, la antigua. La que Daniel creía que aún guardaba la escritura original de la propiedad del lago que me dejó mi padre. Y si Daniel había ido a por esa caja, entonces no estaba huyendo. Seguía intentando terminar lo que había empezado. Eché la silla hacia atrás tan deprisa que raspó con fuerza el suelo de la cocina de Clare. «Cree que la escritura está en esa caja», dije. Mark se apartó de la ventana. «¿Estás segura?» «Sí», dije. Me preguntó por ella hace años, cuando murió mi padre. Le dije que los papeles de la propiedad del lago solían guardarse en una caja metálica del garaje antes de que trasladáramos la mayoría de los documentos a la caja fuerte de casa. Debió de acordarse. Clare se cruzó de brazos con fuerza sobre el pecho. Solían guardarse allí. Asentí. La escritura real ya no está en esa caja. La llevé al banco hace casi 6 años, pero Daniel no lo sabe. Durante un segundo diminuto, el alivio recorrió la habitación como una brisa débil. Luego desapareció. Porque aunque la escritura verdadera estuviera a salvo, Daniel seguía habiendo robado la caja, falsificado mi firma e intentado tendernos una trampa con extraños esperando cerca de su casa. El problema era mucho mayor que un solo papel. La voz de la agente Ensley volvió a sonar por teléfono. «Eso nos ayuda. No salgan de casa esta noche. Cierren todo con llave. Puede que mañana por la mañana necesitemos que vengan para declarar formalmente y revisar los documentos que hemos recuperado». «Aquí estaremos», dijo Mark. Cuando terminó la llamada, el silencio cayó sobre la cocina. Clare se sentó despacio frente a mí. Bajo la luz suave sobre la mesa, su rostro se veía pálido. «Mamá», dijo con mucha delicadeza, «necesito preguntarte algo, y no quiero hacerte daño. ¿Alguna vez le diste a Daniel motivos para pensar que podía hacer algo así y que aún así tú lo protegerías?» La pregunta dolió, porque era justa. Miré mis manos durante un largo rato. «Sí», dije. Mark dejó escapar una respiración baja. No era enfado, era tristeza. Era verdad. Había protegido a Daniel demasiadas veces. No hablo de rodillas raspadas o problemas del colegio. Eso es normal. Hablo de las veces grandes, de las peligrosas, de esas en las que el amor deja de ser ayuda y empieza a convertirse en encubrimiento. Cuando Daniel tenía 15 años y lo pillaron robando unos auriculares en una tienda, le dije al encargado que estaba afectado por la muerte de su abuelo y que no pensaba con claridad. Cuando tenía 19 y le pidió dinero prestado a su hermana y nunca se lo devolvió, le dije a Clare que lo dejara pasar porque su hermano estaba encontrando su camino. Cuando tenía 27 y le gritó a Mark durante la cena de Acción de Gracias por un préstamo, yo serví el postre, cambié de tema y actué como si la habitación no acabara de partirse por la mitad. Cada vez me decía a mí misma que estaba manteniendo unida a la familia. Ahora veía lo que de verdad había hecho. Le había enseñado a mi hijo que los desastres podían suavizarse, explicarse, esconderse debajo del mantel hasta que se marcharan las visitas. Clare no dijo «te lo dije». No le hacía falta. La verdad ya estaba en la habitación. Ben se aclaró la garganta. «Necesitamos un plan para esta noche». Eso nos devolvió al presente. Volvió a comprobar las cerraduras. Clare corrió las cortinas. Mark llamó a la línea de emergencia del banco para asegurarse de que el acceso a nuestra caja de seguridad quedara marcado si alguien intentaba hacer algo raro. Yo llamé a nuestra vecina, la señora Grayson, y le pedí que vigilara nuestra casa y no abriera la puerta a nadie, sobre todo a Daniel o a Lily. Sonó horrorizada, pero prometió hacerlo. Hacia las 9:30,
Los hijos de Clare bajaron en calcetines y preguntaron si la abuela estaba bien. Sonreí y dije que sí, de esa manera en la que responden los adultos cuando intentan no volcar su miedo sobre los niños. Aún así, me abrazaron. El mayor, Mason, me susurró: «Mamá dice que el tío Daniel hizo algo malo». Le acaricié la mejilla. «Ha tomado decisiones muy equivocadas». Mason asintió con esa cara seria de niño que intenta entender los problemas de los mayores. «¿Aquí estás a salvo?» «Sí», dije, y esta vez lo decía de verdad, al menos por el momento. Pareció quedarse conforme y volvió arriba. Eso estuvo a punto de romperme. Los niños hacen las preguntas más limpias. ¿Estás a salvo? ¿Estás bien? ¿Alguien hizo algo malo? Los adultos enterramos esas mismas preguntas bajo capas de orgullo y excusas. Más tarde, cuando todos se calmaron, Clare nos preparó la habitación de invitados a Mark y a mí, pero el sueño no llegaba. Me quedé despierta mirando el ventilador del techo dar vueltas lentas en la oscuridad. A mi lado, la respiración de Mark seguía irregular. Sabía que él tampoco dormía. Después de un rato dijo en voz baja: «No dejo de pensar en la carretera». «Yo tampoco. Si no hubieras visto aquella camioneta». Me giré hacia él. «Lo sé». El resto de la frase se quedó sin decir. Si no hubiera levantado la vista justo en ese momento, si no hubiera confiado en aquella sensación helada en el pecho, si Mark hubiera ignorado mis palabras y hubiera seguido conduciendo, quizá habríamos entrado directamente en el camino de Daniel. Habríamos bajado del coche sonriendo, con el postre y las sillas plegables, caminando de frente hacia lo que nos estuviera esperando allí. La mano de Mark encontró la mía en la oscuridad. «Nos salvaste», dijo. Yo no me sentía valiente. Me sentía vieja, temblorosa y con el corazón destrozado. «Debería haber hablado antes», susurré. «Sí», dijo él, y tras una pausa añadió: «pero hablaste cuando más importaba». Aquella bondad hizo que las lágrimas me corrieran en silencio hacia el pelo. Pasada la medianoche, mi teléfono se iluminó en la mesilla. «Daniel». Todo mi cuerpo se tensó. Mark se apoyó en un codo. «No tienes que contestar». Pero lo hice. Salí al pasillo para no despertar a nadie y me llevé el teléfono a la oreja. Durante un segundo solo oí una respiración y el sonido lejano de un motor, como si estuviera sentado dentro de un coche aparcado. Entonces dijo: «Mamá». Esta vez no había enfado ni dulzura falsa, solo una voz cansada, desgastada. «¿Dónde estás?», pregunté. «Eso no importa». «A la policía sí le importa». Soltó una risita seca, sin humor. «Así que de verdad lo hiciste. Nos perseguiste con hombres en camionetas», dije. «¿Qué pensabas que iba a pasar?». Su respiración se volvió más áspera. No se suponía que llegara tan lejos. Ahí estaba otra vez. Esa frase inútil, «no se suponía», como si una trampa con papeles falsificados y hombres contratados pudiera mantenerse limpia e inofensiva. Me apoyé en la pared. «Entonces dímelo claro, sin medias palabras. ¿Quiénes son esos hombres?». Durante un largo momento pensé que iba a colgar. En lugar de eso dijo: «Un prestamista». ¿Un prestamista necesita 2 camionetas y hombres escondidos entre los árboles? Empezó con un prestamista, soltó con brusquedad, y luego bajó la voz. Después la deuda se vendió. Luego se añadieron más cosas. Comisiones, plazos, amenazas. Vince desapareció. Lily entró en pánico. Yo entré en pánico. Otra vez ese nombre, Vince, su socio. ¿Dónde está Vince ahora? No lo sé, dijo, y por primera vez le creí. Cerré los ojos. ¿Cuánto debes? Se quedó callado. Daniel. 280.000, murmuró. Casi se me doblaron las rodillas. Esperaba un desastre, no uno de ese tamaño. ¿Cómo? Su voz se elevó con brusquedad. Porque estaba intentando construir algo, porque cada vez que estaba a punto de conseguirlo, algo salía mal. Se retrasaba la maquinaria, se caían los contratos, los trabajadores querían cobrar. Lily no paraba de decir que una buena operación lo arreglaría todo. Vince no paraba de decir pide ahora,
paga después. Y todo se fue acumulando. Y en vez de decirnos la verdad, decidiste robarnos. No estaba robando, gritó, y enseguida volvió a bajar la voz. Iba a devolverlo todo cuando saliera el próximo proyecto. Casi me reí otra vez, de pura incredulidad. Era la risa de alguien plantado en las ruinas de la confianza. Falsificaste mi firma. Era de práctica. Esa no iba a usarla. ¿Práctica para qué? Pregunté con frialdad. ¿Para convertirte en el tipo de hombre que firma en nombre de su madre y le quita lo suyo? No dijo nada. Entonces hice la pregunta que llevaba clavada en el pecho como una piedra. ¿Sabías que esos hombres podían hacernos daño? Su respuesta no llegó enseguida. Eso ya me dijo bastante antes incluso de que hablara. Les dije que no os asustaran demasiado, dijo al fin. Demasiado. Me dejé resbalar hasta quedarme sentada en el suelo del pasillo. Esa frase cayó sobre mí como agua helada. Que no nos asustaran demasiado. Como si el miedo fuera un mando que pudiera regular con cuidado, como si el peligro pudiera medirse y seguir siendo moral. Mamá, dijo, y ahora su voz sonaba temblorosa. Sé lo mal que suena esto. Suena exactamente a lo que es. Estaba desesperado. ¿Y se suponía que nosotros también teníamos que estar desesperados? No, yo. La voz se le quebró. Durante un segundo oí otra voz cerca de él. Una voz de mujer, la de Lily, rápida y cortante. Luego se cerró una puerta de coche. Me incorporé. ¿Lily está contigo? No contestó. Daniel, ¿están los niños contigo? No. Al menos eso. Entonces dijo algo que me volvió a revolver el estómago. Ahora me está echando a mí toda la culpa. Claro que sí. Ya había visto a personas como Lily, sonriendo de día, desviando la culpa en la oscuridad. Pero también sabía que no todo era culpa suya. Nadie obligó a Daniel a invitarnos a aquella casa. Nadie lo obligó a seguir insistiendo después de ver que nuestro coche se alejaba. Esas fueron decisiones suyas. ¿Qué quieres de mí? Pregunté. Sus siguientes palabras salieron pequeñas, casi infantiles. Diles que no quise haceros daño. Me quedé mirando el pasillo oscuro. Durante un segundo débil y estúpido, casi no oí al hombre adulto, sino al niño pequeño que una vez lloró por un pajarito. Luego recordé las camionetas, los papeles falsificados, el mensaje de Lily, la palabra cooperar, la frase demasiado. Y algo dentro de mí se endureció de una manera limpia y dolorosa. No, dije. Él aspiró aire con fuerza. Tienes que decir la verdad tú mismo. Continué. Y tienes que entregarte. Mamá, no. Escúchame ahora. Esta es la parte en la que tu vida aún puede volverse honesta. No fácil, no agradable, no limpia, pero honesta. Vas a la policía. Les cuentas todo. Cada nombre, cada papel, cada mentira. O sigues huyendo y te conviertes exactamente en el hombre que finges no ser. Durante un momento solo se oyó la respiración. Luego susurró, siempre quisiste más a Clare. Las palabras me golpearon tan de repente que casi dejé caer el teléfono. Era una herida muy vieja, una excusa muy vieja, y oírla en medio de todo aquel desastre hizo que algo encajara de golpe. Eso formaba parte de la historia que él se contaba a sí mismo. Quizá no toda, pero sí una parte. La creencia de que otra persona era la favorita, otra persona recibía más confianza, otra persona lo tenía más fácil, y por lo tanto las reglas que sujetaban al resto no tenían por qué sujetarlo a él. Daniel, dije en voz baja, esa es una mentira con la que te has alimentado durante años. No habló. Clare asumía responsabilidades. Clare decía la verdad incluso cuando la dejaba mal. Clare aceptaba un no cuando la respuesta era no. Tú querías rescate sin honestidad. Querías ayuda sin humildad. No es lo mismo. Siguió un largo silencio. Después dijo, si me entrego, destrozarán esta familia. No, dije. Eso ya lo has hecho tú. Y colgué. Me quedé sentada en el suelo del pasillo durante mucho rato, con el teléfono en el regazo, mirando a ninguna parte. Al final Mark abrió la puerta del dormitorio y me encontró allí.
Se sentó a mi lado sin decir palabra. Me apoyé en él y lloré en silencio, no con sollozos fuertes, sino con una pena honda, cansada, que parecía no tener fondo. Por la mañana ya no me quedaban lágrimas. Clare hizo café. Ben llevó a los chicos al colegio y les dijo que había una emergencia familiar. Mark se afeitó con una mano que solo le tembló una vez. Yo me puse una blusa azul lisa y unos pantalones grises. Esa clase de ropa que hace que una mujer sienta que puede atravesar lugares duros con la espalda recta. En la oficina del sheriff, todo se volvió más oficial, más sólido, más doloroso. Revisamos copias de los papeles falsificados. Había transferencias temporales de poderes, autorizaciones sobre propiedades, formularios de garantía para préstamos de emergencia y un borrador espantoso que habría dado a Daniel el control de bienes familiares importantes si se firmaba durante lo que el documento describía como un periodo corto de asistencia. Cada página me dejaba más fría. La agente Ensley se sentó con nosotros mientras leíamos. Este lote se preparó deprisa, dijo. Tiene fallos legales, algunas partes están mal redactadas, pero con presión, confusión y suficientes firmas reunidas de una sola vez, podría haberse causado un daño real antes de que nadie lograra arreglarlo. La cara de Mark se ensombreció de rabia. Yo seguía pasando páginas. Entonces llegamos a la hoja con mi firma falsificada de práctica. Allí estaba, mi nombre mal copiado, pero lo bastante parecido como para revolverme el estómago. Evelyn Carter. Me quedé mirándolo tanto tiempo que las letras dejaron de parecerme mías. Ensley me preguntó si reconocía la letra de las notas alrededor de la página. Sí. Parte era de Daniel. Y estaba casi segura de que parte era de Lily. Y entonces llegó la parte que no esperaba. Ensley deslizó hacia nosotros una foto tomada sobre la mesa del comedor de Daniel antes de que recogieran las pruebas. En una esquina de la imagen, medio tapada por un bloc legal, había una tarjeta amarilla. Se me cortó la respiración. Conocía esa tarjeta. Era mía. Yo usaba tarjetas amarillas para recetas, recordatorios, cumpleaños, pequeñas notas de la casa. Esa había estado en el cajón de mi cocina un mes antes. ¿Puedo verla más de cerca?, pregunté. Ensley amplió la imagen. La nota decía, llevar carpeta azul. Preguntar por acceso al banco. Mantener a Mark tranquilo. Si hace falta, separarlos. La habitación pareció inclinarse. Mark se echó hacia adelante con fuerza. Separarlos. Se me secó la boca. Eso ya no era solo por unos papeles. Era un plan para controlar, para dividir, para dejar a uno de los dos padres más fácil de presionar sin el otro en la habitación. Me apreté los dedos contra los labios. Ensley dijo con suavidad, «Señora Carter, necesitamos saber si hay algo más, en su casa o en la historia familiar, que apunte a premeditación. Cualquier cosa rara que falte, que hayan copiado o comentado». Y de repente recordé una cosa más. Hace 2 semanas, Lily me apartó durante el recital de baile de mi nieta Emma. Sonreía y charlaba sobre disfraces, zapatos y tráfico. Luego, con tanta naturalidad que casi se me escapó, me preguntó si Mark seguía guardando la medicación del corazón en el bolsillo del abrigo cuando viajaba. En ese momento pensé que era preocupación. Ahora la sangre se me fue de la cara. Mark me miró. ¿Qué? Me giré despacio hacia él. Lily me preguntó por tu medicación. El silencio que siguió fue terrible. La expresión de Ensley se tensó al instante. ¿Qué le preguntó exactamente? Se lo repetí palabra por palabra. El agente que estaba a su lado se irguió en la silla. Mark perdió el color. ¿Podrían haber estado planeando separarme de mi medicación?, preguntó. Volví a mirar la tarjeta amarilla. Mantener a Mark tranquilo. Si hace falta, separarlos. El corazón me latía con fuerza. Tal vez solo significaba mantenerlo hablando. Tal vez significaba llevárselo aparte. Tal vez significaba crear confusión. Pero cuando la gente empieza a planear el miedo, toda explicación inocente empieza a morirse. Ensley se puso en pie. Tengo que hacer otra llamada. Salió con el agente más joven, dejándonos a Mark y a mí en una pequeña sala de entrevistas que de pronto parecía demasiado estrecha.
Mark me miró con un horror silencioso. Evie. Alargué la mano por encima de la mesa y agarré la suya. Estás aquí. Estás a salvo. Por ahora, dijo. Y esa era la verdad. Por ahora. Unos minutos después, Ensley regresó, pero antes incluso de sentarse ya supe por su cara que el día iba a empeorar. Hemos localizado a Lily, dijo, pero no en circunstancias normales. Se me hundió el estómago. La encontraron en un motel a unos 32 kilómetros al este del pueblo, continuó Ensley. Intentaba irse con dinero en efectivo, joyas y una carpeta con copias de documentos financieros familiares. Y no estaba sola. Apreté con más fuerza la mano de Mark. ¿Quién estaba con ella?, preguntó. Ensley me miró directamente. Su nieto Tyler. Durante un segundo creí de verdad que había oído mal. Tyler, repetí. La agente Ensley asintió una vez. Sí. El pecho se me cerró tan de golpe que tuve que llevarme una mano a él. Tyler era el hijo mayor de Daniel y Lily, 14 años, todo codos, zapatillas y bromas a medio terminar. Aún se olvidaba de dónde dejaba la mochila. Aún pedía sirope extra en las tortitas. Tenía edad suficiente para entender muchas cosas, pero no la suficiente para verse arrastrado a los planes de los adultos. La voz de Mark salió baja y áspera. ¿Le han hecho daño? No, dijo Ensley enseguida. Físicamente está bien. Asustado, pero bien. Cerré los ojos un segundo de alivio, pero no duró. ¿Por qué estaba con Lily en un motel, cargando con documentos robados y objetos de valor, mientras Daniel seguía desaparecido? Ensley acercó una silla y volvió a sentarse. Estamos intentando averiguar si Tyler fue por voluntad propia, si entendía lo que estaba pasando y si Lily lo estaba usando como tapadera. Ahora mismo está con un agente de apoyo juvenil y una orientadora de servicios familiares. No para de preguntar por su abuela. Eso fue lo que me remató. No los papeles falsificados, ni siquiera el motel. Esa frase. No para de preguntar por su abuela. Me cubrí la cara con ambas manos y respiré despacio para no derrumbarme delante de todos. Mark me frotó la espalda una vez, firme y cálido. Clare, que había venido con nosotros a comisaría y estaba sentada junto a la pared, susurró. «Ay no, Tyler». Ensley dejó que el silencio se asentara un momento y luego dijo. «Hay algo más que necesitan saber». Tyler le contó a la orientadora que anoche oyó discutir a sus padres después de que vuestro coche diera la vuelta. Dice que Lily quería irse de inmediato con los documentos y con todo lo que pudieran cargar. Daniel quería seguir buscando la caja metálica porque creía que contenía la escritura original del lago. Se separaron. Lily se llevó a Tyler y se fue. Daniel siguió conduciendo. Aquella imagen se formó en mi cabeza con demasiada facilidad. El pánico destrozando su falso plan. Las culpas volando de uno a otro. Y en medio de todo, un niño atrapado como si fuera una maleta que se arranca de un coche para meterla en otro. Clare se puso de pie, furiosa. Se llevó a su propio hijo mientras huía de la policía. Solo eso ya me dice qué clase de madre es. No respondí. Estaba pensando en la cara de Tyler. También en los más pequeños, Emma y Noah, esperando con algún vecino mientras su casa se convertía en una escena policial y sus padres en unos extraños. Entonces otra idea me golpeó. ¿Por qué Tyler?, pregunté. Los ojos de Ensley bajaron a sus notas. Según él, Lily le dijo que iban a hacer un viajecito porque en la familia había drama y necesitaba ayuda para cargar unas bolsas. Dice que le prometió comida rápida y que le dijo que no hiciera preguntas. Mark murmuró algo por lo bajo que no llegué a entender, pero supe que era rabia. Miré a Ensley. ¿Puedo verlo? Dudó un momento y luego asintió. Probablemente sí, cuando terminemos aquí. Pero antes necesitamos saber si Tyler pudo ver u oír algo importante. Me incorporé un poco más y me obligué a volver al presente. Pregúnteme. Pasó una página. Han utilizado antes a Tyler para llevar mensajes, transportar papeles, abrir puertas, cosas así. Al principio quise decir que no. Luego recordé pequeños momentos que en su día me parecieron inocentes. Tyler llegando con sobres.
Tyler entrando en nuestra casa antes que nadie para coger la fuente de tarta de la abuela de la cocina. Tyler una vez me preguntó, de una forma extrañamente ensayada, si el abuelo todavía guardaba las llaves de repuesto en el tarro de cerámica junto al cuarto de lavado. La vergüenza volvió, esta vez más intensa. Sí, dije en voz baja. Quizá entonces no lo vi con claridad. Pero sí. Clare dejó de recoger cosas y me miró con una tristeza comprensiva. No me estaba culpando. Eso casi dolía más. Ensley lo anotó. Está ayudando más de lo que cree. Quizá, pero no se sentía como ayuda. Se sentía como caminar hacia atrás por mis propios errores y nombrarlos uno por uno. Pasamos otra hora con declaraciones y cronologías. La comisaría se sentía fría, demasiado luminosa, llena de pasos, teléfonos sonando y puertas abriéndose y cerrándose. En algún momento, alguien trajo vasos de café. Cogí uno y me olvidé de beberlo. Por fin, cerca del mediodía, Ensley nos llevó a una sala más pequeña, con sillones más cómodos y una caja de pañuelos sobre la mesa. Una orientadora estaba junto a la ventana, y sentado a su lado, con los hombros encogidos, estaba Tyler. En cuanto me vio, rompió a llorar. Crucé la sala antes incluso de darme cuenta de que me había movido. Se levantó y se lanzó contra mí, todo brazos largos, miedo y olor a niño, y se agarró con tanta fuerza que me dolió el corazón. Lo abracé con los dos brazos y dije lo único que importaba primero. Estás a salvo. Estás a salvo. Estás a salvo. Lloró sobre mi blusa como cuando tenía 6 años y se raspó la rodilla en el parque. Mark le puso una mano en el hombro. Campeón. Tyler lo miró con los ojos rojos. Yo no lo sabía, abuelo. Te juro que no sabía lo que estaban haciendo. Lo sé, dijo Mark al instante. Nos sentamos juntos. La orientadora hizo preguntas suaves. Tyler respondió al principio a trozos, y luego con más claridad a medida que se calmaba. Dijo que la reunión era real en apariencia. Habían sacado comida. Algunos familiares estaban invitados para más tarde, pero Lily les dijo a él y a Emma que la abuela y el abuelo iban a llegar antes porque tenemos que hablar de asuntos familiares de mayores. Daniel había estado enfadado toda la mañana. No dejaba de mirar el teléfono. 2 hombres fueron al garaje antes de que llegaran los invitados. Tyler oyó a uno decir, si firman, antes de comer habremos terminado. Se me hundió el estómago. Luego Tyler dijo algo que hizo que Clare se tapara la boca. Oí a papá decir, solo mantén a mamá ocupada y deja al abuelo fuera si se pone difícil. Ahí estaba otra vez. La separación, la planificación, los pequeños pasos tranquilos de la traición. La orientadora le preguntó a Tyler si sabía qué papeles eran. Asintió débilmente. Vi el nombre de la abuela en un montón. Mamá dijo que era solo para un préstamo y que el abuelo era demasiado terco para entender los asuntos de mayores. Me dolía la garganta. Después Tyler nos contó la discusión que hubo cuando dimos la vuelta y nos marchamos. Daniel lanzó una silla en el porche. Lily gritó que lo había echado todo a perder por dejarnos acercarnos tanto a la camioneta escondida. Uno de los hombres gritó que el tiempo se había acabado y que otra persona cobraría lo que se debía si Daniel no podía. Esa otra persona. Incluso entonces, todavía no sabíamos quién estaba por encima de todo aquel desastre. Tyler dijo que Daniel se marchó conduciendo, fuera de sí y furioso. Y Lily empezó a recorrer la casa metiendo joyas, dinero y carpetas en bolsas. Cuando Tyler preguntó qué estaba pasando, ella le dijo que se iban de aventura y que él era el fuerte, el que podía ayudarla. Esa frase hizo que se me cerraran las manos en puños. Los niños quieren ser útiles. Por eso los adultos egoístas los utilizan con tanta facilidad. En ese momento, la orientadora detuvo las preguntas porque Tyler se estaba desbordando. Le sujeté la mano mientras bebía agua. No soltaba mis dedos. Luego me miró e hizo la pregunta que más temía. ¿Papá va a ir a la cárcel? Nadie habló durante un segundo. Puedes mentir a un niño para protegerle la hora de dormir. No deberías mentirle cuando su mundo ya se está cayendo. Le aparté el pelo de la frente. Papá hizo algo muy malo.
La policía tiene que encargarse de eso. A Tyler le tembló la barbilla. Pero sigue siendo mi papá. Lo sé, dije suavemente, y querer a alguien no hace que lo que hizo esté bien. Eso lo hizo llorar otra vez, pero más bajito, con esa comprensión triste de quien aprende demasiado pronto una de las peores lecciones de la vida. Antes de salir de la sala, me agaché y lo miré directamente a los ojos. Nada de esto es culpa tuya. Ni una sola parte, ¿me oyes? Asintió. Tu trabajo ahora es decir la verdad. Así es como la gente buena empieza a limpiar los desastres malos. Susurró. Vale. Y creo que fue en ese momento cuando entendí cuál tenía que ser realmente mi venganza. No gritar, no el rencor, no hundir a nadie por el placer de hacerlo. La verdad. La verdad en salas iluminadas. La verdad por escrito. La verdad delante de jueces y de niños y de familiares que habían sido alimentados con mentiras. La verdad que no se podía endulzar ni apartar con palabras suaves. Esa sería mi venganza. La tarde pasó deprisa. Después de eso, Clare se llevó a Tyler a casa para que estuviera en un lugar seguro y tranquilo con gente que lo quería. Los servicios familiares empezaron también a organizar lo de Emma y Noah. A Lily la estaban interrogando. De Daniel no había rastro. A las 3 en punto estaba agotada hasta los huesos, pero me negué a volver a casa. En vez de eso, le dije a Mark y a Clare que quería una cosa antes de que terminara el día. Quiero que cambiemos todas las cerraduras, dije. Mark asintió de inmediato. Y quiero que toda la familia sepa por qué. Clare parpadeó. ¿Quieres contárselo hoy a todo el mundo? Sí. Los dos me miraron fijamente. Una semana antes, yo habría rogado privacidad. Habría dicho, mantengamos esto en silencio, protejamos a los nietos, evitemos el escándalo, démosle a Daniel la oportunidad de explicarse. Pero el secreto ya había hecho bastante daño. No más esconderse, dije. No más proteger mentiras con silencio. El rostro de Mark se suavizó y, debajo de todo el dolor, vi un poco de orgullo. Así que esa misma tarde, con la oficina del sheriff al corriente y nuestro abogado ya avisado, reunimos por teléfono y videollamada a la familia más cercana que pudimos. Mi hermana Ruth, mi prima Janet, el cuñado menor de Daniel, el marido de Clare a su lado, algunos más, sin cadena de cotilleos, sin escenas dramáticas, solo las personas que necesitaban saber la verdad antes de que las historias falsas llegaran primero. Me senté en la mesa del comedor de Clare con la espalda recta y se lo conté. Les dije que había habido una trampa disfrazada de reunión familiar. Les dije que se habían encontrado papeles falsificados. Les dije que Daniel había metido a hombres de fuera relacionados con deudas. Les dije que Lily había huido con documentos robados y con Tyler. Les dije que los nietos estaban a salvo. Les dije que estábamos colaborando con la policía. Les dije que no íbamos a fingir más. Las reacciones llegaron por oleadas. Sorpresa, lágrimas, preguntas. Una familiar no dejaba de repetir no, 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 por lo bajo. Otra preguntó si yo estaba completamente segura. Clare respondió a esa antes de que pudiera hacerlo yo. Ruth lloró abiertamente y luego pidió perdón por llorar, lo que hizo que a mí también me entraran ganas de llorar. Janet hizo las preguntas prácticas sobre la custodia, el colegio y si los niños necesitarían ropa y cosas de dormir de la casa. Nadie defendió a Daniel una vez que escucharon los hechos con claridad. Eso importaba, porque las mentiras se hacen más fuertes en la confusión. Cuanto más claramente hablaba yo, más pequeña se volvía toda su historia. En un momento dado, mi prima Janet dijo, Evelyn, suenas más fuerte de lo que te he oído en años. Bajé la vista a mis manos entrelazadas. He tenido que volverme más fuerte. Dije, la versión antigua de mí ayudó a crear esto por tragarse demasiado. Nadie discutió eso. Cuando terminaron las llamadas, la casa volvió a quedarse en silencio. Clare calentó sopa, aunque ninguno la quería de verdad, pero comimos porque los seres humanos siguen necesitando cenar incluso cuando su familia se está desmoronando. Tyler estaba al otro extremo de la mesa, con los ojos hinchados, moviendo la cuchara despacio. Emma y Noah ya habían llegado también, soñolientos y confusos, pegados a Clare.
Los pequeños todavía no sabían toda la verdad. Solo sabían que mamá y papá estaban en problemas, y que la abuela les besaba demasiado la cabeza. Después de cenar, acosté a Emma en la cama de invitados junto a Noah mientras Clare se ocupaba de Tyler en la habitación de Mason. Emma me miró con esos ojos grandes de los Carter y preguntó, ¿hice yo algo malo en la reunión? La pregunta casi me partió por la mitad. No, cariño. Luego preguntó, ¿por qué se fue todo el mundo? Le acaricié el pelo. Porque algunos adultos tomaron muy malas decisiones. No tú. Lo aceptó con esa forma en que lo aceptan los niños cansados. ¿Mamá vendrá mañana? Le besé la frente porque no podía prometer lo que no sabía. Mañana estarás con gente que te quiere. Cuando salí de la habitación, tuve que apoyarme un momento en la pared del pasillo para recomponerme. Ese era el verdadero coste. No los papeles, no el dinero, ni siquiera el peligro legal. Eran niños tumbados en camas prestadas preguntando qué habían hecho mal. Esa noche, cuando los niños ya dormían y la casa se había calmado, Mark y yo nos sentamos en el porche trasero bajo la luz amarilla de la casa de Clare. El aire era fresco. En algún lugar calle abajo, un perro ladró una vez y luego cayó. Mark sostenía entre las manos una taza de té ya frío. Tenías razón, dijo en voz baja. ¿Sobre qué? Sobre el silencio. Miró hacia el jardín. Los dos lo usamos. Tú más que yo, quizá, pero yo también. Dejé pasar cosas porque pensaba que la paz era lo mismo que la curación. Asentí. Yo también. Se giró hacia mí. Nunca más. Nunca más, repetí. Este es el tipo de momento en una historia en el que te diría que respires y pienses un segundo en tu propia vida, porque las familias no se rompen de golpe. Se agrietan poco a poco cuando la gente excusa lo que debería afrontar. Y a veces, lo más bondadoso que puedes hacer es decir la verdad a tiempo, antes de que la verdad entre por la puerta principal arrasándolo todo. Si esta parte te toca el corazón, quédate con esa idea, porque la mía aún tenía una prueba más esperando. Hacia las 10:15, la agente Ensley volvió a llamar. Contesté al instante. Su voz era seca y urgente. Señora Carter, hemos localizado la camioneta de Daniel. Me levanté de la silla del porche tan rápido que la tiré hacia atrás. ¿Dónde? Cerca del camino de acceso a la antigua propiedad del lago de los Carter. Sentí que se me iba todo el aire del cuerpo. La propiedad del lago, la tierra de mi padre, el lugar con la cabaña pequeña, el cobertizo, el muelle de pesca y el viejo refugio subterráneo bajo la colina. Un lugar que Daniel conocía desde niño. Un lugar lo bastante silencioso para esconderse, y directamente ligado a la escritura que él creía necesitar. Mark ya estaba de pie, leyéndome la cara antes incluso de que pusiera el altavoz. Ensley siguió. Hay señales de que hay alguien allí, posiblemente armado, y hemos encontrado otra cosa en la escena. Mi voz salió fina. ¿Qué? Una nota escrita a mano debajo del parabrisas de la camioneta. Parece dirigida a usted. Apreté más fuerte el teléfono. ¿Qué dice? Hubo una breve pausa y luego la leyó. Ven sola, mamá. Me debes una última conversación. Y debajo, con la letra de Daniel, había 6 palabras que me helaron la sangre. Trae la escritura real, o atente a las consecuencias. Me quedé mirando la oscuridad del jardín con tanta fuerza que durante un segundo no vi nada. Trae la escritura real, o atente a las consecuencias. Mark me quitó el teléfono de la mano y lo puso en altavoz. Agente, ¿qué significan esas consecuencias? ¿Ha dicho a quién amenaza? No lo sabemos, dijo Ensley. Por eso necesito que los dos se queden donde están. No vayan a la propiedad del lago. Ya hemos enviado agentes. Pero incluso antes de que terminara, yo ya sabía exactamente lo que Daniel estaba haciendo. Estaba recurriendo al truco más viejo de una familia rota. Miedo. Hacer que la madre entre en pánico. Hacerle creer que solo ella puede arreglarlo. Hacer que corra hasta allí sola con lo que él quiere. Y por primera vez en mi vida, no iba a permitir que mi hijo utilizara así mi amor. No vamos a ir, dije con firmeza. Y no voy a llevar nada. Esa es la decisión correcta, dijo Ensley.
Quédense localizables. Puede que necesitemos preguntarles por la distribución de la propiedad. Cuando terminó la llamada, Mark recogió la silla del porche y la volvió a poner en pie. «Estás temblando», dijo. «Lo sé. Siéntate». «No quiero sentarme». Me abracé a mí misma y miré hacia la línea oscura de árboles al fondo del jardín de Clare. «Solía pescar allí con tu padre», dije en voz baja. Todos los veranos suplicaba una hora más en el muelle. El rostro de Mark se tensó. «Ese niño ya no está aquí ahora mismo». Tragué saliva. «Puede ser. Pero el hombre en el que se convirtió sigue sabiendo exactamente qué recuerdos usar contra mí». Clare salió al porche, habiendo oído lo suficiente desde la cocina para entender que algo malo había vuelto a pasar. Cuando se lo expliqué, los ojos le brillaron de rabia. «Quiere que tengas miedo y que estés sola», dijo. «Pues hacemos justo lo contrario». Y eso hicimos. Entramos en casa. Extendimos un viejo mapa del condado sobre la mesa del comedor de Clare. Yo marqué el camino de tierra, la cabaña, el muelle, el refugio y el sendero lateral que cruzaba entre los árboles hacia la parte trasera de la finca. Mark les dijo dónde solía atascarse la verja. Yo les dije dónde probablemente se escondería Daniel si quería vigilar la carretera antes de ser visto. La agente Ensley siguió al teléfono mientras los demás agentes se acercaban. Cada minuto parecía 10. Nadie tocó el té que habían preparado. Tyler estaba en el pasillo en calcetines, con la cara pálida, escuchando aunque se suponía que debía estar en la cama. Al final lo metí en la cocina y lo senté a mi lado, porque fingir que los niños no oyen las cosas no evita que las oigan. Por fin, Ensley volvió a llamar. Su voz era más baja ahora, controlada. «Han encontrado a Daniel en la cabaña». Mis dedos se clavaron en el borde de la mesa. «¿Hay alguien herido?» «Nadie está herido». No llevaba ningún arma de fuego. Sí tenía la caja metálica, sus documentos copiados y varios papeles extendidos sobre la mesa. También tenía el viejo organizador de pastillas de su marido. Mark se quedó inmóvil. Cerré los ojos. Así que era verdad. Las preguntas sobre su medicación, la nota sobre mantenerlo tranquilo, separarnos. Puede que Daniel solo pensara usarlo para controlarlo, puede que no. Pero una vez que se cruza esa línea, la seguridad deja de ser una suposición y se convierte en acción. «¿Está detenido?», preguntó Clare. «Sí», dijo Ensley. Se entregó tras un breve enfrentamiento. Estaba alterado, pero se rindió. Toda la habitación pareció soltar el aire a la vez. Entonces Tyler preguntó con una voz diminuta, «¿Papá dijo algo?». Ensley guardó silencio un segundo antes de responder. «Sí, dijo que quería hablar con su madre». Tyler bajó la mirada. Tomé otra vez el teléfono. «Iré mañana». Mark se volvió hacia mí de golpe. «Bien». «A la comisaría», respondí, sosteniéndole la mirada, de día y con la verdad sentada entre nosotros. Ensley estuvo de acuerdo en que sería lo más seguro y sensato. Terminamos la llamada. Entonces la casa cayó en ese silencio extraño que llega cuando el peligro cambia de forma. La persecución había terminado. El escondite había terminado. Pero el dolor no había terminado. La parte más difícil simplemente se había vuelto diferente. Esa noche dormí apenas 2 horas. Por la mañana me vestí con cuidado, no porque la ropa pudiera salvarme, sino porque la dignidad importa cuando el corazón intenta deshacerse. Llevaba una blusa color crema, una falda azul marino, zapatos bajos y los pequeños pendientes de perlas de mi difunta madre. Quería parecerme a mí misma, firme, sencilla e imposible de intimidar. En comisaría me llevaron a una sala privada. Daniel ya estaba allí, con las muñecas libres ahora, pero con el futuro ya no libre en absoluto. Tenía un aspecto horrible. El pelo revuelto, los ojos rojos, la cara gris de agotamiento. Durante un instante fugaz vi al niño pequeño que solía dormir con un calcetín puesto y otro quitado. Luego recordé las camionetas, la firma falsificada, la nota, el pastillero. Me senté frente a él. Susurró, «Mamá». «No», dije en voz baja. «Tú primero escuchas». Parpadeó, sorprendido.
Quizá aún pensaba que yo entraría llorando y suplicando una explicación que pudiera suavizarlo todo. Pero esa madre se había quedado atrás en la carretera, cuando le dijo a su marido que diera la vuelta. Nos tendiste una trampa, dije. Invitaste a tus padres a una reunión familiar para que unos extraños nos presionaran y nos hicieran firmar el control de nuestra casa y de nuestras cuentas. Permitiste que tu mujer metiera a tus hijos en este desastre. Copiaste documentos privados de nuestra casa. Falsificaste mi firma. Nos perseguiste cuando nos fuimos. Cogiste la medicación de tu padre e intentaste asustarme para que llevara la escritura real de la propiedad del lago. Todas y cada una de esas decisiones fueron tuyas. Los ojos se le llenaron de lágrimas enseguida. Estaba desesperado. Lo sé, dije. Desesperado es un sentimiento. Esto fue un plan. Se encogió como si las palabras le hubieran golpeado. Luego empezó a hablar rápido, atropellándose. Vince había desaparecido después de utilizar la empresa de Daniel para esconder deudas. El prestamista era peor de lo que Daniel creyó al principio. Lily insistía en que podían salvarlo todo si conseguían el control temporal de bienes familiares para asegurar otro préstamo. Daniel dijo que nunca quiso violencia, que se suponía que los hombres solo debían asustarnos para que firmáramos, no hacernos daño. Dijo que entró en pánico cuando nos vio alejarnos. Dijo que Lily lo empujó a ello. Dijo que se odiaba. Dijo que lo había arruinado todo. Lo dejé hablar hasta que se acabaron las excusas y solo quedaron las palabras desnudas. Entonces le dije lo que más necesitaba oír. No lo arruinaste todo en un solo día. Construiste esto una excusa cada vez. Me miró con una miseria tan cruda que casi aparté la vista. Casi. Pero aún hay una parte que te pertenece. Continué. Puedes contar toda la verdad, no a trozos, no culpando a otros. Toda. Cada deuda, cada papel, cada persona implicada. Se quedó mirando la mesa. ¿Eso cambiaría algo? Sí, dije. Cambiaría qué clase de hombre eres a partir de hoy. Durante mucho tiempo no dijo nada. Luego, muy despacio, asintió, y sí contó la verdad. No de golpe y no con orgullo, pero sí con suficiente claridad para que la policía y el abogado pudieran unir toda la cadena. Vince había presentado a Daniel a un prestamista privado cuando el negocio empezó a hundirse. Lily sabía más de lo que admitía y ayudó a organizar la trampa de la reunión porque creía que los bienes familiares podrían salvarlos, y que luego nosotros lo superaríamos. Los hombres escondidos estaban allí para intimidar, bloquear las salidas e impedir que nos marcháramos hasta que los papeles estuvieran firmados. La nota amarilla estaba escrita en parte por Lily y en parte por Daniel. La pregunta sobre la medicación de Mark no pretendía matarlo, insistió Daniel, solo hacer que fuera más fácil presionarlo si se estresaba. Oír eso me revolvió igualmente el estómago, pero al menos se dijo con claridad. No más sombras. A Lily también la acusaron. Se investigó a los prestamistas. Más tarde encontraron a Vince en otro estado y lo trajeron de vuelta para responder por fraude. El proceso legal tardó meses en avanzar, pero avanzó. ¿Y yo? Mi venganza no fue ruidosa. No fue cruel. Fue limpia. Me negué a mentir por ellos. Entregué cada declaración. Entregué cada documento. Dejé de decirme a mí misma que la vergüenza familiar era peor que la verdad familiar. Trabajé con Clare y con Mark para proteger a los nietos. Se hicieron arreglos temporales de custodia. Los niños se quedaron la mayor parte del tiempo con Clare y con Ben mientras el juzgado resolvía todo. Tyler fue a terapia. Emma dejó de despertarse llorando al cabo de unas semanas. Noah volvió a sonreír cuando Mark lo llevaba a pescar a un estanque pequeño y seguro cerca de la casa de Clare. Un domingo por la tarde, un mes después del arresto, Tyler se sentó a mi lado en el columpio del porche de Clare y me preguntó: «Abuela, ¿sigues queriendo a papá?». Era el tipo de pregunta que solo un niño puede hacer con tanta claridad. «Sí», dije tras un momento, «pero querer no es lo mismo que confiar». Se quedó pensándolo. ¿Volverás a confiar en él algún día? Miré hacia el jardín, donde Emma y Noah corrían detrás de burbujas. No como antes, dije.
La confianza tiene que reconstruirse con verdad, y la verdad necesita tiempo. Tyler asintió despacio. Creo que lo entiendo. Sí que lo entendía. Demasiado pronto, pero lo entendía. Meses después, tras fechas de juicio, reuniones largas y papeleo difícil, Daniel me escribió una carta desde la cárcel del condado antes de la sentencia. No me pidió que lo salvara. Eso era nuevo. No culpó a Clare, ni a Lily, ni a Vince. Eso también era nuevo. Escribió que por fin entendía que cada atajo que había tomado era en realidad un robo al futuro, al suyo y al nuestro. Escribió que oír llorar a Tyler en comisaría rompió algo dentro de él que debería haberse roto años antes. Escribió que lo sentía. Lloré al leerla. No porque arreglara nada, porque no lo arreglaba, sino porque era lo primero honesto que me había dado en muchísimo tiempo. Solo le respondí una vez antes de la sentencia. Le dije que esperaba que pasara los próximos años convirtiéndose en un hombre al que sus hijos pudieran volver a conocer con seguridad algún día. Le dije que lo siento solo importa cuando le salen piernas y camina convertido en un cambio real. Le dije que no iba a rescatarlo de las consecuencias, pero que rezaría para que las consecuencias le enseñaran por fin lo que el consuelo nunca había logrado enseñarle. Fue condenado. Lily también fue condenada, aunque de otro modo por su papel en todo esto. Vince recibió su propio castigo por separado. El negocio se hundió por completo. La casa en la que vivían Daniel y Lily se perdió. Fue feo, triste y muy público. Pero los niños estaban a salvo. Eso era lo que más importaba. En cuanto a Mark y a mí, cambiamos las cerraduras, cambiamos la alarma, llevamos más documentos al banco y cambiamos algo aún más grande dentro de la familia. Cambiamos las reglas. No más préstamos secretos. No más accesos por si acaso. No más tragarse comportamientos extraños para que la cena siga en paz. Clare dijo que por fin la familia se sentía honesta, incluso en medio del duelo. Tenía razón. Un año después, celebramos una reunión familiar de verdad. No en la antigua casa de Daniel, ni en ningún lugar ligado a las mentiras. La hicimos en casa de Clare, en el jardín, bajo guirnaldas de luces cálidas. Había sillas plegables, ensalada de patata, limonada pegajosa para los niños y música saliendo de un altavoz pequeño que se cortaba cada vez que Noah bailaba demasiado cerca. Tyler asaba hamburguesas junto a Mark. Emma me ayudaba a colocar servilletas en la mesa. Noah corría en círculos hasta caer al suelo riéndose. Nadie se escondía en los árboles. Nadie esperaba con camionetas. Nadie pedía firmas. Al atardecer, Tyler vino a ponerse a mi lado mientras los demás hablaban y reían. Esto se siente diferente, dijo. Es diferente, mejor. Miré a mi alrededor, a la gente que todavía tenía, a los que eligieron la verdad aunque doliera. Sí, dije. Mucho mejor. Y ahí lo voy a dejar, con una lección sencilla que aprendí demasiado tarde, pero no tan tarde como para no poder transmitirla. Confía en tus instintos. Habla cuando algo se sienta mal. El silencio puede proteger la paz durante una hora, pero la verdad puede proteger una vida durante años. El día en que le dije a mi marido que diera la vuelta al coche, pensé que solo estaba escapando de una trampa. No sabía que también estaba apartando a toda mi familia de un tipo de futuro y obligándonos a caminar hacia otro más duro, pero más limpio. Y nunca volví a ver a mi hijo de la misma manera. Pero como por fin elegí la verdad en lugar del silencio, seguí aquí para ver reír a mis nietos. Si esta historia te tocó el corazón, párate un segundo y piensa en las personas que confían en tu voz. Luego dale a me gusta. Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte la próxima historia.